Entonces vamos a empezar con las funciones superiores, de orden superior. Antes de eso vamos a ver lo que quiero hacer de forma normal, ¿sí? Utilizando un for como veníamos haciendo antes, ¿sí? Antes de que existan esas funciones. Para ver que en realidad lo que las funciones de orden superior atrás están utilizando estas cosas, solo que ya están como optimizadas y de forma simple. Pero bueno, la idea es entender qué está pasando detrás y no es como una caja negra de, bueno, utilizo .map, .for each y me hace un montón de cosas que no entiendo qué está pasando. Estas funciones de orden superior que vamos a ver, lo que hacen es iterar, ¿sí? Son loops, ¿sí? O sea, por atrás son en realidad ciclos, for, while, lo que sea, que van iterando una colección. Entonces, si yo lo que quiero crear es una lista en mi documento, en mi página web, a partir de esta información que me está viniendo de JSON, lo que tengo que hacer es recorrer ese JSON. Entonces, lo que hice es una función que se llama createList, que lo que hace es guarda una variable auxiliar, ¿sí? Que es puro una string vacía por ahora, y lo que va a hacer es un for que va a recorrer cada usuario dentro de JSON que está viniendo desde el servidor. ¿Sí? Entonces hago un for normal. El for va a tener un iterador, un índice que va de 0 a largo del array, ¿sí? Y voy a ir por cada línea para crear un texto, si estoy generando código HTML, y por cada usuario que tengo en mi JSON voy a crear un list, porque arriba tengo una lista vacía, ¿sí? Donde voy a imprimir esos list ítem para que cada ítem de la lista sea un usuario con sus características. Bien, entonces lo que estoy haciendo es crear un list donde voy a imprimir y que es un número, ¿sí? Que empieza en 0 y le sumo 1 para imprimir un orden, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 por cada usuario. Después le pego el texto nombre y le pego el nombre de usuario, ¿sí? De cada uno. Acá lo que estoy haciendo es, si ven, users, es el array y es el índice que va a ir de 0 a tanto, son 10 en este caso. Entonces cuando user i sea 0, users en 0 es el primer usuario. Que si vamos a JSON, tenemos que es este. ¿Sí? Y lo que hago es agarrar el nombre de ese primer usuario. El nombre de ese primer usuario es este. Y así voy a ir con cada uno. Lo que estoy haciendo es agarrando esto, esto, y esto así con cada uno. ¿Sí? Bien, ¿qué más voy a poner? Y como ahí ponía el nombre, voy a poner también la ciudad, ¿sí? Ingresando en cada usuario, en address y .city. Lo que estoy haciendo ahí es yendo address, y como address es un objeto, no es un array, no tengo que recorrerlo, puedo entrar con .city a la propiedad, ¿sí? Que quiero imprimir, por ejemplo. ¿Sí? Y lo que voy a generar es un texto, un texto de código HTML que al último voy a entrar al DOM, al documento, llamo a un elemento que tenga el ID list, ¿sí? Y ingreso a la propiedad inHTML. La propiedad inHTML me permite ingresarle texto o código HTML dentro para que se muestre en mi página web. Y le mando ese código HTML que me va a formar la lista. Entonces si vamos a la página, por ahora está en blanco y lo que vamos a hacer es llamar a createList. Y ahí me crea una lista con cada usuario. ¿Sí? Los datos que estaban en el JSON aparecen de forma ordenada en una lista en mi página web. ¿Sí? Bien. Pero ahora vamos a ver cómo podemos hacer esto en una sola línea, porque esa es la idea de las funciones de orden superior, es optimizar el código y escribir menos. ¿Sí? Es el paradigma de programación funcional. Bien, acá les escribí para que lo tengan después bien escrito, ¿sí? Una breve descripción de lo que son las funciones de orden superior. Pero básicamente una función de orden superior es una función que recibe como parámetro, como argumento, otra función. ¿Sí? O sea, son superiores porque tienen adentro otras funciones. ¿Sí? Bien. Esta función que recibe adentro como parámetro o argumento se llama callback. ¿Sí? Y en el caso de map, la callback va a tener un comportamiento específico y nosotros lo tenemos que entender para poder utilizar el map o lo que sea correctamente. ¿Qué hace el map? Nosotros el map lo vamos a utilizar sobre arrays, ¿sí? Entonces agarramos un array, le aplicamos el map, y lo que hace el map es recorrerlo en su totalidad. O sea, va a ir desde la posición 0 hasta la posición final. Como el for en este caso, que él está recorriendo también ese array en su totalidad. Pero no tenemos que indicar nada, sino que ya con hacer .map ya lo estamos recorriendo. Pero por atrás está haciendo un ciclo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer por atrás?
La callback, ¿sí? Es esa función que tenemos que ingresar adentro del map. Esta función recibe hasta 3 parámetros, ¿sí? El primer parámetro va a ser el nombre que yo le ponga, ¿sí? Siempre acuérdense que los parámetros son nombres, ¿sí? Y la idea es que sean lo más representativos posibles, pero ese primer parámetro va a hacer referencia al elemento de cada, de ese array, a cada elemento en cada posición del array. No como en el for, que nosotros tenemos que indicar el índice, ¿sí? El nombre del array y el índice para traer un elemento, sino que ya con ingresar ese nombre, ya estamos haciendo referencia al contenido de esa posición, ¿sí? En cada uno. Por ejemplo, si nosotros hacemos un map sobre el JSON que tenemos acá, el nombre que pongamos en ese primer parámetro va a hacer referencia a cada objeto, ¿sí? En cada iteración. En la primera iteración, el nombre que hayamos puesto va a hacer referencia a este primer objeto. Después, en la segunda iteración, va a hacer referencia a este objeto, ¿sí? El segundo parámetro, lo que va a hacer referencia es el índice que tiene ese objeto que estamos en este momento haciendo la iteración, ¿sí? Entonces, es un nombre también, no es que hay que poner index, puedes poner i o lo que se te cante, siempre traten de ser representativos. Entonces, index va a hacer referencia no al objeto, sino al número de posición que tiene este objeto en este caso. Por ejemplo, en este caso va a ser 0, ¿sí? Y en este caso va a ser 1 y así hasta el final. Y el tercer parámetro que podemos ingresar es el array mismo. O sea, podemos ingresar dentro de la callback con un nombre a todo el array entero si lo necesitamos para algo, ¿sí? Todo entero el array, ¿sí? Lo podemos ingresar con un nombre también, que es un parámetro, también lo pueden poner cualquier nombre. Y dentro iría el bloque de código que tenga que hacer para que el map retorne algo, ¿sí? Porque el map siempre retorna un nuevo array. ¿Sí? Un array que tiene la misma cantidad de elementos que tenga el array original, pero convertido por la función, ¿sí? Que hayamos ingresado. Si acá alguien me está hablando por chat, ¿sí? Cuando pongo un array es el nombre del nuevo array o del array que estoy recorriendo. El tercer parámetro es el nombre del array que estás recorriendo, ¿sí? Del original. No puedes acceder al que estás recorriendo. Digo, al que vas a generar, el nuevo, ¿sí? Es el array que estás recorriendo. Bien. Este nombre, que acuérdense puede ser cualquier cosa, puede ser J, pero traten de ser representativos, hace referencia al array que estoy recorriendo, ¿sí? En nuestro caso va a ser el array de usuarios. Bien, entonces la función callback puede llegar hasta 3 parámetros. El único que es obligatorio es el primero, ¿sí? Los otros dos pues, son opcionales, si no los necesitas, no los pones. ¿Qué más? Ni ven que el mapa, además de la función callback, puede recibir como segundo parámetro, después de hacer la función, un parámetro que va a representar, ¿sí? El valor que va a tener la palabra this dentro de la callback, ¿sí? Cuidado con la palabra this dentro de JavaScript, que depende de donde estés escribiendo, puede significar cualquier cosa. Si lo escribís en el código normal, ¿sí? En el bloque general, this significa la ventana, ¿sí? Que estás trabajando, ¿sí? En la ventana del navegador con todas las propiedades de esa ventana. En cambio, el this dentro de estas funciones hace referencia a lo que yo escriba en este parámetro. ¿Sí? Si yo acá pongo un número, ¿sí? Número 2, cuando yo llame this dentro de la función callback, this va a significar 2. Si no pongo nada, o sea, este parámetro es opcional, si no pongo nada, this significa undefined, ¿sí? No existe. Por eso cuidado con la palabra this dentro de las funciones de orden superior, ¿sí? Es el valor que yo pongo acá va a significar la palabra this. Bien, entonces vamos a empezar a usar este map con el ejemplo para hacer lo mismo que estamos haciendo en esta función. Bien, entonces lo que vamos a hacer es llamar a la lista, ¿sí? Donde queremos impregnar este código HTML para mostrar la lista, los diferentes ítems de la lista. Llamamos al array que queremos recorrer, que era nuestro array de usuarios, y le aplicamos el map. Y como dijimos, el map recibe como función una función callback, que en este caso utilicé 2 parámetros, no utilicé el tercero porque no lo necesitaba para este caso. Bien, entonces al primer parámetro lo llamé e de elemento, ¿sí? Lo podía haber llamado user, ¿sí? User, ¿sí? Es un nombre también, tiene bastante sentido porque si el array es de usuarios, el parámetro es un usuario. Y esto hace siempre referencia a uno solo, en cada iteración voy pasando de uno en uno. Entonces, E ahora va a hacer referencia a cada uno de mis usuarios, ¿sí? En cada iteración. Entonces, el primer E va a ser este, el segundo E va a ser este, y así sucesivamente.
Bien, y el segundo parámetro lo llamé index para tener el número de posición de cada E, ¿sí? Que estoy recorriendo. Bien, entonces lo que va a retornar esta función es un código, ¿sí? HTML, que, donde voy a escribir, ¿sí? Todo lo que quiero que muestre, que es lo mismo que estaba escribiendo acá arriba, pero con el mapa ahora. Bien, acá, como ven, y puse comentado, lo que usé arriba es la concatenación normal de string, ¿sí? Que es la que usé acá arriba, donde tengo texto, variable, le concateno variable, texto, le concateno variable, y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Como ven, se me extendió, ¿sí? Es medio engorroso utilizar esta escritura, porque cuando tenemos texto muy largo o código HTML se nos vuelve como medio tedioso escribirlo. Entonces lo que usé es una nueva forma de escribir strings, ¿sí? Que creo que es de la versión 6 de JavaScript, no me acuerdo, o la 5 puede ser, que se utiliza los backticks, que son los acentos agudos, ¿sí? En francés, por ejemplo, que se utilizan esos acentos, que lo que va a indicar es un tipo de string donde yo voy a poder ingresar variables escritas dentro de la string sin tener que usar el más y concatenar variables con texto, que se vuelve medio raro y confuso. Bien, entonces, utilizando el signo pesos y las llaves, entiende la notación de que estoy ahí ingresando una variable o código JavaScript, ¿sí? Y que lo que está afuera es texto normal, ¿sí? Entonces puedo concatenar variables y textos dentro de una misma línea sin tener que estar concatenando. Y también una de las ventajas que me da esta notación es que lo puedo intentar, ¿sí? Puedo bajarlo para que sea más legible humanamente. Por ejemplo, hacer código HTML, escribir código HTML y plantillas de HTML de forma más linda, ¿no? Porque, por ejemplo, yo quiero hacer una indentación de las comillas normales, me rompe el código. Lo que sí puede haber hecho es intentar con los más, pero es una forma más linda la otra para escribir. El signo peso lo que hace es decirle al string, ¿sí? Que acá va a empezar una variable, ¿sí? Todo lo que escriba entre signo pesos y en realidad tengo que escribir signo pesos, llave y llave, y todo lo que escriba adentro es código JavaScript y no es texto. Eso es lo que hace, es decir, acá empieza código y no es texto, ¿sí? Es lo mismo que hubiera utilizado el más, cerrado la string, utilizado el más y escrito una variable, esto lo estoy abreviando de esta forma. Sí, digamos que dentro de la string llama el JS para poder escribir código. ¿Sí? Me permite escribir código cualquier, o sea, cualquier tipo de código, variables, o puede hacer un for adentro, una for each, otro for each, pero bueno, se volvía medio como grande y raro, pero sí podría escribir código normal adentro. Lo que está haciendo es decir, bueno, acá empieza el código y terminó el texto hasta que aparezca la llave y empieza el texto normal nuevamente. Entonces, el map lo que va a hacer es por cada iteración del array, me va a generar un código HTML, ¿sí? Y me va a devolver un nuevo array, ¿sí? Con cada código HTML. Pero como el código HTML es texto y no es array, lo que tengo que hacer es unirlo en un nuevo, en toda una string entera, ¿sí? Como acá estamos haciendo, generando una string con la variable aux, donde voy pegando código HTML, el map hasta acá, hasta este punto, me retorna un array, ¿sí? Vean como cada li con cada usuario es un array, ¿sí? Y lo tenemos que unir en una sola string, para poder pegarlo en el HTML y que no se vea raro. Porque si lo hacemos sin eso, se van a ver las comas del array, van a aparecer ahí dando vueltas en mi código, en mi página web. ¿Sí? Entonces, el join es una función que lo que hace es agarrar un array y lo convierte a todo en string, ¿sí? Y depende de lo que yo diga, acá adentro, va a ser la separación. Si no digo nada, va a separar absolutamente, va a unir todos los elementos pegados. Si pongo algo, si pongo espacio, lo que va a hacer es generar un espacio dentro de cada elemento del array. Pero acá como es código HTML no me hace falta los espacios. Entonces, recarguemos esta función y llamemos a la función useMap, que es la que declaré con el map, y hace lo mismo que la otra función, y lo que tenemos es código más simple. ¿Por qué ocurre lo del espacio? ¿Te referís a esto de lo que estoy hablando acá? Ahora, en este caso no tiene mucho sentido, pero ahora en uno va a tener más sentido cuando lo veamos más abajo, creo. Lo que está haciendo es
Vos tenés un array, ¿sí? Y lo que hace es unir cada elemento juntos en un string. Pero si yo pongo un espacio ahí, o una coma, o un punto y coma, lo que sea, lo que yo quiera escribir, por cada elemento le va a agregar una coma o el espacio en el medio, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un array de palabras y lo quiero unir en una frase, en vez de que estén todas las palabras juntas, vamos a ver, acá vamos a escribir un array que diga, hola, y chao. Bien, ahí tengo un array. Si yo hago join sin nada, o sea, con comillas, lo que hace es pegármelo todo junto. Si pongo no pongo nada, me la va a pegar con la coma que tiene ya el array. Si le pongo un espacio, lo que va a hacer es generarme un espacio dentro de o sea, lo que sería la coma. Y entonces me genera un espacio. Si escribo cualquier cosa, no sé, una Y, ¿sí? Me genera lo que yo, eh, lo que yo quiero. Eso sería ideal si hay que preparar algún dato para CSV. Sí, sí, para base de datos en CSV sí está bueno para separar las diferentes celdas de la base de datos. Igual para eso utilicé mejor Python, que está mejor. Oh, sí, no sé nada. Bien, sigamos. Entonces acá, como no necesito ningún espacio, se me va a generar código HTML todo junto. El HTML al navegador no le importa eso, y lo va a leer. Bien, pero acá hice otra función con el mismo map, pero en vez de usar una función normal, utilicé una función flecha. Estas funciones flecha, como ya antes me preguntaron, son funciones que me permiten abreviar código y escribir el código en una sola línea, son de programación funcional. Entonces estamos haciendo exactamente lo mismo, solo que en vez de poner una función con llaves y todo lo demás, lo que hago es, escribo los dos parámetros que yo necesitaba, ¿sí? El a y el index, escribo una flechita, ¿sí? Con signo igual y signo mayor, y el return que va a estar implícito, que es lo que quiero que retorne por cada iteración, ¿sí? O que retorne esa función, y ya tengo la misma función que lo que hacía arriba, estoy haciendo de la misma forma abajo, ¿sí? Eso lo acorté mucho más. Entonces pasamos de una función con un for y con varias statements a otra con el map, ¿sí? Que en realidad acá se ven varias líneas, pero en realidad es una sola línea. Y acá mucho más simplificado con la función flecha. Bien, entonces, si recargamos esto y volvemos y llamamos a use map arrow, va a hacer exactamente lo mismo. Funciona de la misma manera y de forma mucho más sencilla. Pero bueno, está bueno saber qué está pasando por detrás porque si lo empezás desde cero con estas funciones, no se entiende qué está pasando, parece magia negra que pongo punto a algo y funciona todo. No, la idea es entender que por detrás estoy haciendo todos estos cálculos, con for, con ciclos. ¿Sí? Así que cuidado con eso, entiendan primero lo que está pasando por detrás, ¿sí? Y después pónganse a ver estas funciones. Entiendan primero que son ciclos, lo que son for, lo que son arrays, los índices de los arrays, y ahí pasen a utilizar map y for each y lo que sea.